Bienvenidos, vamos a continuar con nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a concentrarnos fuertemente en estos puntos que nos ayudan a reflexionar en torno a la penitencia. En el 1432 encontramos esta enseñanza. El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Lamentaciones 5:21. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo, comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. San Clemente Romano en su carta a los Corintios 7:4. No la escritura, es de San Clemente Romano. Bien, hermanos, vamos a tratar de simplificar este tema que está hablando el catecismo y abrir los ojos y darnos cuenta que la conversión, la penitencia, llegar a esta penitencia interior, a esta radical orientación de toda nuestra vida hacia el Señor, es una obra de la gracia. No es algo que yo logre o que yo fabrique, ¿sí? Yo enseño mucho a todos los feligreses que me han escuchado, la santidad, llegar a ser santo, se puede. Pero esto es una obra de la gracia. O sea, es una obra de Dios. Yo por mí mismo no puedo llegar a tanto. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque para comenzar debe convertirse el corazón. Y solo la conversión es una obra de la gracia. Es decir, no se trata de que yo quiero convertir mi corazón. Se trata de que Dios debe ayudarme a convertirme. Si no, no se puede. En el tema pasado decía yo, por ejemplo, de esos pecaditos que tenemos muy bien arraigados. Cuando tenemos un pecado bien arraigado y un vicio, qué difícil es dejarlo. Personalmente, si yo deseo estas cosas, ¿cómo voy a lograr dejarlo? Algunas personas dicen, no, pues no se puede y ahí nos vemos y mejor ya se desaniman y ni a misa vienen porque aquí está muy difícil esa respuesta que Dios nos pide, ¿no? Caemos como en el desaliento y en la incapacidad de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la conversión es una obra de la gracia. Es decir, Dios puede convertir tu corazón. Dios puede ayudarte a soltarte de eso que estás tan agarrado. Es el poder de la gracia quien hará que eso que te gustaba de repente llega un momento en que lo aborrezcas. Cuando se dé este cambio, no va a salir de aquí. Es una obra de la gracia, viene la gracia y entonces comienzo a aborrecer, me doy cuenta de sus consecuencias, hasta llegaré a un momento que realmente lo rechazo, no me gusta ya, ¿sí? Pero eso no, yo no gobierno mi corazón. Cuando mi corazón desea algo, no me puedo quitar ese gusto así nomás, porque sí, es obra de la gracia. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, yo te lo calificaría como en dos caminitos, ¿no? En dos caminitos. El primer camino es el del pecador craso y que no tiene ningún deseo de buscar a Dios, ¿sí? Y que está totalmente inconsciente y no sabe nada ni de Dios, ni de la conversión, ni de nada. A este no hay más remedio que Dios, que es infinitamente sabio y bondadoso, intervenga directamente en su vida a través de lo que Él decida. A veces puede ser una enfermedad, puede ser alguna circunstancia fortuita de su vida, puede ser la misma predicación de la iglesia, ciertamente, pero a veces qué difícil cuando ni siquiera vienen, ¿no?
jamás se para a misa, ¿sí? Una persona no conversa, que pues no conoce qué es la iglesia, pues dice, yo a qué voy ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahí? Ni entiendo qué hacen, ¿no? ¿Para qué voy? ¿No? Entonces, cuando se da este es el primer caso. Cuando se da estos casos donde las personas están en una total inconsciencia y en una total cerrazón del corazón, no queda más remedio que Dios en su infinita sabiduría del medio. Pero eso tiene que darnos a entender algo, ¿sí? Nosotros tenemos que rogar mucho por la conversión de esas almas. De hecho, cuando yo rezo mi liturgia de las horas, cuando yo celebro mi misa, por ejemplo, ahora que fue en la emergencia sacerdetaria, la celebré yo solito, esa misa a lo mejor no le aprovechó a muchas personas porque no asistieron, pero el fruto de gracia de esta misa en algún momento se va a convertir en un kairos divino, es decir, una gracia que le viene del cielo, y entonces en un momento les cae el 20 y aquella persona de repente se siente movida a acercarse a Dios. Así unas personas después de años se acercan a confesar, en fin. Entonces este es el primer caso, cuando las personas no tienen pues nada en su corazón que los llame a esto, y que es una obra de la gracia. Quiero darte un ejemplo en la escritura. Escogí Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 37, dice así: al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Es decir, esas personas escucharon la predicación del apóstol San Pedro, y escuchando la palabra del Señor, les dio un dolor de corazón, un arrepentimiento, porque esas mismas personas estaban ahí gritando que muera, ya maten al rey de los judíos, ¿no? Bueno, después, con esa predicación, Dios tocó sus corazones. A través de la predicación de la palabra, Dios tocó sus corazones. Es una obra de la gracia. Y se sintieron movidos al arrepentimiento. ¿Qué podemos hacer, hermanos? La regamos horrible. ¿Cómo fuimos ahí a gritar que ante Pilato que lo mataran en la cruz, no? Pues esto es lo que estoy diciendo. Solo que Dios intervenga directamente en la vida de alguien. Y Dios es sabio y Dios interviene. Hay que rogárselo mucho a Dios. Hay muchas personas que tratan de vivir su vida cristiana y que viven en casa con personas que no tienen una vida cristiana. Bueno, pues no, yo siempre les he dicho, tú no vas a convertir a nadie, ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni a nadie, ¿sí? Es Dios quien convierte el corazón. Ruégale a Dios, ¿sí? Ruégale a Dios por su conversión de esa persona, para que esa persona sea tocada en su corazón. Entonces ahí podrían cambiar muchas cosas si Dios interviene directamente. De alguna manera Dios se las ingeniará, porque si se lo rogamos a Dios, Dios no es ningún sordo. El segundo caso, cuando la conversión es algo que es deseado, pero nos vemos atrapados en un pecado. Es decir, en la sesión pasada hablaba yo un poquito de estoy arraigado a un pecado X, el que sea, ¿sí? Sea espiritual, sea de la carne, el que sea, estoy como agarrado a un pecado. Y la verdad, me gusta. Yo sé que está mal, pero me gusta. O ni me gusta, pero termino cayendo y lo hago por debilidad, por fragilidad, y soy como un esclavo de ese pecado. Bueno, este es el segundo caso. En el segundo caso, yo sé que está mal, pero no me lo puedo dejar. No me es fácil no desearlo. Ni siquiera me es fácil tomar la decisión de decir, ya no quiero ese pecado, porque me atrae. Estoy muy mundanizado y me atrae esa cosa. Bueno, este es el segundo caso. Aquí es la persona quien tiene que rogar, quien tiene que ponerse de rodillas y decirle, Señor, sé que esto está mal, dame la gracia de conversión,
de ya no desear más este pecado, de tener la fuerza para detestarlo. Dame la gracia de ser un buen arrepentimiento de corazón, una contrición perfecta, una compunción del alma. Dame que ya no lo desee. Dame la gracia de llevar esto a confesar con lágrimas de dolor, pedírselo a Dios. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos a ti, como escuchamos en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, el versículo 21 en la catequesis del catecismo. ¿Sí? Y es algo que es una importante sugerencia. ¿Sí? Si comienzo a descubrir que en este caminar de penitencia tengo algo de este estilo, pues entonces tengo que pedirlo. Dame la gracia de convertirme, dame la gracia de que tenga dolor, dame la gracia de que tenga lágrimas sobre este pecado, dame la gracia de aborrecerlo ya porque me gusta. ¿Sí? Rogárselo a Dios. Y esto es parte de nuestro camino de penitencia. ¿Sí? Hacer penitencia en Cuaresma es hacer esto. Por ejemplo, nuestro primer ayuno del miércoles de ceniza, y yo sé que ando en algo que no está bien, pero me gusta, pues ¿con qué sentido voy a hacer ayuno? ¿Sí? Si todavía tengo adherido el corazón, pues precisamente es el sentido de hacer ayuno. Señor, te ofrezco este ayuno y escucha mi voz. ¿Sí? Ayúdame a tener el ayuno que tú dijiste en Isaías, ¿sí? Para que sane mi herida y para que yo ya deje de esta conducta que tanto me está acabando y que tanto lastima a mi familia, que tanto me lastima a mí mismo, que tanto me hace sentirme tan mal y tan deprimido porque no soy capaz de dar una buena respuesta cristiana. Pues creo yo que ese es el sentido de lo que está enseñando el catecismo. Aprendamos esta clave que nos da la enseñanza espiritual de la Iglesia en este punto del catecismo y poder realmente utilizarlo. ¿Voy a hacer penitencia? Pues este es de los primeros modos de penitencia. Las primeras semanas de la Cuaresma han de estar muy dedicadas a esto. Señor, danos que nuestro corazón dame, Señor, que mi corazón se convierta. Y que esta sea mi súplica frecuente. Orar más, insistir más para conseguir esta gracia del Señor. Perseveremos en este camino, ilustrados por esta catequesis. Entendamos que hay un camino que a lo mejor no habíamos intentado, que ni siquiera me había dado cuenta de que existía. Bueno, comencemos a caminar en él.